Pocas historias están tan llenas de contradicciones como la de las cruzadas, guerras que nacieron en nombre de Dios, pero que se convirtieron en el escenario más sangriento de la ambición humana. Imagínese un ejército marchando con cruces en el pecho y sangre en las manos, creyendo que la masacre era el camino al paraíso. Hoy comprenderá cómo la fe se convirtió en la herramienta más eficaz de dominación política y económica que el mundo medieval haya conocido, y por qué, hasta el día de hoy, esa manipulación resuena en nuevas formas de control. Las cruzadas comenzaron con una promesa divina: liberar Tierra Santa del dominio enemigo. Pero detrás del discurso de fe había un engranaje frío, impulsado por el poder, la riqueza y el control. Reyes, papas y señores feudales se dieron cuenta de que nada movilizaba más los corazones que la idea de luchar por Dios. La espiritualidad se convirtió en combustible para la guerra. Y, bajo el estandarte de la cruz, el fanatismo encontró su disfraz más perfecto. En aquella Europa asolada por las enfermedades, el hambre y el miedo, el llamamiento a la salvación era irresistible. El hombre medieval veía el mundo como un campo de castigos, y la promesa del perdón total, de un cielo garantizado, valía más que la propia vida. Al morir en combate, el soldado creía ascender a la eternidad. Así, el miedo al infierno fue sustituido por la esperanza de la gloria, y la fe se convirtió en licencia para matar. Lo que pocos entienden es que las cruzadas no fueron un episodio aislado, fueron el primer gran experimento de ingeniería social impulsado por la creencia. La religión no era solo fe, era una estrategia. El discurso espiritual se mezclaba con intereses económicos, y el resultado fue una máquina de guerra que atravesó generaciones. Y hay algo aún más inquietante. Esta mezcla de fe y poder funcionó tan bien que moldeó el destino de continentes enteros. Lo que comenzó como una promesa de devoción terminó convirtiéndose en el proyecto de manipulación masiva más eficaz de la historia. Y el precio de esa fe ciega se pagó con sangre. Mientras el pueblo creía luchar por un ideal divino, la élite medieval calculaba ganancias muy terrenales. Las cruzadas abrieron rutas comerciales, crearon rutas marítimas y concentraron la riqueza en manos de unos pocos. Detrás de cada discurso inflamado sobre lo sagrado, había contratos, impuestos y acuerdos políticos disfrazados de fe. El altar y el trono iban de la mano, y el cielo se utilizaba como moneda de cambio para quienes controlaban la tierra. La Iglesia prometía indulgencias a quienes lucharan por la causa santa. Los deudores eran perdonados, los asesinos convertidos en héroes y los ladrones absueltos de sus crímenes. Todo lo que necesitaban era vestir el símbolo de la cruz y empuñar la espada. Fue el mayor golpe espiritual de la historia, convertir a los criminales en santos mediante la simple adhesión a la guerra. Así, el crimen ganaba la bendición y el pecado, el sello de la salvación. La violencia se extendió como una epidemia. Se quemaron pueblos, se borraron ciudades enteras del mapa y se diezmó a multitudes en nombre de la fe. Cuando Jerusalén fue tomada, el suelo se cubrió de cadáveres y los hombres que rezaban sobre la sangre creían estar cumpliendo la voluntad divina. La espiritualidad se convirtió en espectáculo y la muerte en un ritual de purificación. Este es el punto más cruel de la historia, el contraste entre el mensaje de amor y el acto de destrucción. Mientras predicaban el perdón, los mismos líderes ordenaban matanzas, y el pueblo, cegado por la fe, obedecía sin cuestionar. La Iglesia no solo gobernaba los cuerpos, sino que dominaba las conciencias. Lo que era pecado un día se convertía en milagro al día siguiente. Bastaba con cambiar el discurso. Ahora quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios la frase: la fe no es excusa para matar. Así sabré quién, de entre todos los que han llegado hasta aquí, entiende realmente que ninguna creencia puede justificar la violencia. La fuerza de las cruzadas no residía solo en las armas, sino en la narrativa que las sustentaba. La Iglesia había descubierto el poder
poder de las palabras y con él creó una propaganda capaz de mover a millones de personas. Los predicadores recorrían los pueblos con discursos inflamados, describiendo el infierno con detalles aterradores y prometiendo la salvación inmediata a quienes empuñaran la espada en nombre de Cristo. El miedo se convirtió en la herramienta de reclutamiento más eficaz. En las ferias y plazas, las multitudes se reunían para escuchar sermones que mezclaban terror y esperanza. Los pobres, los campesinos y los mendigos, cansados de la miseria, veían en las cruzadas una oportunidad de redención, una vida después de la muerte que compensaría todo el dolor de la existencia. ¿Y quién podría resistirse a la idea de transformar el sufrimiento en gloria? Así, la desesperación se convirtió en obediencia y la promesa del paraíso se convirtió en combustible para la guerra. La estrategia era perfecta. Al dar un sentido espiritual al dolor, la Iglesia transformaba cada muerte en una victoria. No importaba si el soldado moría de enfermedad, de hambre o por un golpe enemigo. Era exaltado como mártir. De esta manera, el fracaso militar nunca se reconocía como una derrota, sino como una prueba de fe. El error humano se convertía en parte del plan divino y la tragedia en un triunfo celestial. Mientras tanto, los verdaderos beneficiarios de las cruzadas prosperaban. El comercio de armas, víveres y esclavos creció vertiginosamente. Las familias nobles aumentaron sus fortunas mientras el pueblo se hundía en deudas. La sangre de los pobres financiaba el lujo de los señores. La fe, una vez más, servía de disfraz para el lucro. Y lo más intrigante es que, incluso ante la muerte y la miseria, nadie se atrevía a cuestionar el sistema. La fe era el muro que impedía cualquier duda. Pero ¿qué habría pasado si, en lugar de rezar, alguien se hubiera atrevido a preguntar el verdadero motivo detrás de esa guerra? En Oriente, las consecuencias fueron catastróficas. Ciudades florecientes, centros de comercio, arte y ciencia fueron destruidas en cuestión de días. Las bibliotecas ardieron en llamas, manuscritos raros se perdieron para siempre y el conocimiento acumulado durante siglos se convirtió en cenizas bajo el peso de la intolerancia. Lo que podría haber sido un puente entre culturas se convirtió en un abismo. Para los pueblos locales, los cruzados no eran libertadores, sino invasores. La Guerra Santa significó la llegada del caos. Las mujeres fueron violadas, los niños vendidos como esclavos y los templos saqueados. Los supervivientes vieron cómo sus hogares se convertían en ruinas y sus dioses eran profanados. La Tierra Santa tan disputada se convirtió en un campo de horror, un altar de destrucción erigido sobre inocentes. En la propia Europa, la herida era profunda. La ausencia de hombres dejó pueblos vacíos, plantaciones abandonadas y hambre creciente. Pero los líderes religiosos seguían alentando nuevas campañas, prometiendo que la próxima sería la victoria definitiva. El sufrimiento colectivo se trataba como un sacrificio necesario y la obediencia como una virtud sagrada. Sin embargo, de este escenario devastador surgió una curiosa paradoja. Incluso en medio de la violencia, el contacto con Oriente trajo avances en medicina, arquitectura y filosofía. El mismo conflicto que hizo sangrar a millones acabó plantando las semillas del Renacimiento. Era como si la humanidad, al sumergirse en la oscuridad, hubiera arrancado de allí fragmentos de luz. Y es en este punto donde la historia se vuelve aún más desconcertante. Fue el fanatismo que tanto destruyó también el mismo, que sin quererlo reavivó la llama del conocimiento. ¿O es que la civilización solo puede evolucionar después de probar el amargo sabor de la barbarie? Las crónicas de la época describen un escenario que roza lo inimaginable. Los hombres que abandonaban Europa en nombre de Dios se convertían en monstruos por el camino. Se saqueaban pueblos, se pillaban iglesias y se asesinaba en masa a inocentes. Las cruzadas, vendidas como una misión sagrada, resultaron ser un desfile de brutalidad sin límites. La espada que debía defender la fe cortaba sin distinción entre culpables e indefensos. Lo más trágico es que esta violencia no era una desviación de la conducta,
sino el propio sistema funcionando según lo previsto. La Iglesia santificaba la guerra y la guerra legitimaba a la Iglesia. Con cada cuerpo caído se fortalecía el discurso del sacrificio divino. Matar dejó de ser un crimen y pasó a ser un servicio espiritual. La fe había sido secuestrada y la espiritualidad sustituida por una ideología de sangre. Los soldados regresaban a casa deformados, cargando traumas que la religión llamaba pruebas de la gracia. Familias enteras se quedaron sin maridos e hijos. El sufrimiento no generaba rebelión, sino orgullo. La culpa se disolvía en el discurso de que Dios así lo quiso. Y así, el terror se perpetuaba, disfrazado de devoción. Los que realmente creían luchaban hasta el final. Los líderes, protegidos en fortalezas lejanas, contaban sus ganancias. Papas y reyes acumulaban poder mientras el pueblo moría, creyendo servir a lo divino. Era el retrato más fiel de la hipocresía medieval, la cruz como símbolo de fe y al mismo tiempo como instrumento de manipulación. Y es imposible no preguntarse cuántas guerras a lo largo de la historia nacieron del mismo engaño. ¿Cuántas veces se utilizó el nombre de Dios como escudo para justificar la sed humana de dominio? Incluso después de fracasos consecutivos, las cruzadas no cesaban. Cada derrota se reinterpretaba como una prueba de fe y cada tragedia como una enseñanza divina. El pueblo se mantenía en un estado permanente de culpa y esperanza. Cuando el miedo amenazaba con disminuir, surgían nuevos discursos que reavivaban la llama de la devoción. La manipulación era meticulosa y la obediencia total. Entre todos los episodios, uno de los más perturbadores fue la llamada Cruzada de los Niños. Miles de jóvenes fueron enviados con la creencia de que su pureza abriría las puertas de Jerusalén. Pero lo que siguió fue horror, hambre, enfermedad, esclavitud. La mayoría nunca regresó. Una generación fue sacrificada en nombre de una fe que no salvaba, solo destruía. Y las cruzadas no se limitaron a Oriente. Los pueblos considerados herejes dentro de la propia Europa fueron exterminados con la misma violencia. Las aldeas cátaras, por ejemplo, fueron reducidas a cenizas por no seguir la doctrina de Roma. La Guerra Santa se había convertido en una herramienta de limpieza ideológica. Quien pensaba diferente, moría. Al otro lado del mundo, líderes musulmanes como Saladino demostraban que era posible unir fe y estrategia sin matanzas indiscriminadas. La resistencia oriental, aunque también marcada por las batallas, preservaba principios éticos que contrastaban fuertemente con la furia occidental. Aún así, las huellas del conflicto serían eternas, tanto en los desiertos como en la conciencia humana. Y aquí surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Realmente hemos superado esa mentalidad? ¿O solo hemos cambiado el nombre de las banderas y seguimos luchando por las mismas ilusiones disfrazadas de fe, patria o ideología? Las cruzadas dejaron un legado que se extendió mucho más allá de los campos de batalla. Moldearon la forma en que Occidente pasó a ver la guerra, la fe y el poder. Lo que comenzó como un llamado religioso se convirtió en un modelo de manipulación. El uso del miedo y la promesa de salvación como forma de control colectivo. La violencia, antes condenada, se volvió justificable cuando se revestía de discurso espiritual. Lo más perverso fue la normalización de la intolerancia. Lo que se consideraba una virtud, matar por Dios, sentó peligrosos precedentes. Las guerras futuras utilizarían la misma lógica, cambiando solo el nombre de la causa. La llama de las cruzadas seguiría ardiendo, alimentando persecuciones religiosas, colonizaciones y genocidios disfrazados de misión civilizadora. La fe se había convertido en un idioma para la dominación. Políticamente, las cruzadas dieron a la Iglesia un poder absoluto. Pasó a decidir quién era digno de la salvación y quién debía morir. Los papas se convirtieron en generales y la religión en una especie de gobierno global capaz de movilizar imperios enteros. La cruz, que antes simbolizaba el sacrificio, ahora marcaba territorios, fronteras y cuerpos. Económicamente, el resultado
resultado fue una concentración de riqueza sin precedentes. El oro, las tierras y las rutas comerciales se redistribuyeron con el pretexto de la fe. Mientras tanto, las masas se empobrecían y seguían alimentándose de la promesa de un paraíso inalcanzable. La fe se convirtió en la inversión más rentable de la Edad Media. Y en el fondo, todo convergía en una sola pregunta. Si el amor era el mandamiento central de la fe cristiana, ¿cómo podía utilizarse el amor para justificar tanto odio? Con el paso de los siglos, el mito de las cruzadas fue cuidadosamente remodelado. La narrativa de horror dio paso a la de heroísmo. Pinturas, poemas y sermones comenzaron a retratar a los cruzados como caballeros virtuosos, defensores de la luz contra las tinieblas. Era la versión idealizada de una tragedia, un espectáculo de sangre convertido en leyenda dorada. Sin embargo, la realidad no podía borrarse. Las ruinas permanecían como testigos silenciosos. Pueblos enteros fueron borrados de la historia y civilizaciones interrumpidas por la espada. Oriente, otrora centro del conocimiento y la cultura, se vio obligado a retroceder durante siglos. Lo que se perdió en las llamas de las bibliotecas nunca se recuperaría. Al mismo tiempo, el veneno del fanatismo se extendió por las generaciones siguientes. La idea del enemigo infiel se arraigó profundamente en la mentalidad europea, creando fronteras invisibles que aún hoy dividen religiones y pueblos. El miedo al otro se convirtió en un hábito, y cuando el miedo se convierte en parte de la cultura, se disfraza de moral. A pesar del avance intelectual del Renacimiento, la herencia emocional de las cruzadas permaneció. El ser humano aprendió a construir catedrales y máquinas, pero no aprendió a abandonar el instinto de dominación. La sangre que tiñó Jerusalén aún resuena en las guerras modernas, solo que con nuevos símbolos y justificaciones más sofisticadas. Y aquí surge el nuevo abismo de reflexión. ¿Realmente ha evolucionado la humanidad o solo ha cambiado las cruces por banderas, los sermones por discursos políticos y los ejércitos sagrados por guerras legítimas? Cuando miramos las cruzadas con la distancia del tiempo, es imposible no verlas como un laboratorio de manipulación humana. Lo que se probó allí, el miedo, la promesa de recompensa eterna, la creación del enemigo y la absolución por el crimen, se convertiría en un modelo repetido a lo largo de los siglos. Las mismas estrategias que inflamaron a las multitudes medievales todavía se utilizan en los discursos políticos y religiosos modernos. Lo más irónico es que los objetivos de las cruzadas casi nunca se alcanzaron. Las conquistas eran temporales, los territorios se perdían rápidamente y los muertos se acumulaban en cantidades incontables. Aún así, se mantenía el mito de la victoria espiritual. El fracaso material se disfrazaba de plan divino y el dolor humano se trataba como una simple ofrenda. Lo importante no era ganar, sino seguir creyendo. Los líderes lo sabían, entendían que la fe ciega valía más que cualquier ejército. Mientras hubiera fe en el discurso, no importaba el resultado. Así, cada derrota se convertía en combustible para la siguiente expedición, y el pueblo, incapaz de ver el engaño, seguía marchando, esperando un cielo que nunca llegaría. El legado cultural de las cruzadas es ambiguo. Abrieron caminos para nuevos descubrimientos y ampliaron el contacto entre civilizaciones, pero también consolidaron prejuicios y jerarquías que atravesaron siglos. Oriente y Occidente quedaron marcados por un vínculo de desconfianza, y la sombra de esa división aún se extiende sobre el mundo contemporáneo. Y lo más desconcertante es darse cuenta de cómo esta lógica sigue viva. En los tiempos modernos se libran nuevas cruzadas, ahora en nombre de ideologías, mercados y patriismos. Cambian los dioses, pero el método sigue siendo el mismo. Caminar por antiguas fortalezas donde tuvieron lugar las cruzadas es como escuchar el eco de una pesadilla. Las piedras, marcadas por siglos de silencio, aún guardan el sonido de las espadas, los gritos de los inocentes y las oraciones susurradas entre el miedo y la fe. Cada ruina cuenta una historia de ambición disfrazada de devoción,
un recuerdo vivo de cómo el ser humano es capaz de convertir la creencia en un arma. Las cruzadas fueron el retrato más fiel del momento en que el poder se apropió de la espiritualidad. La promesa de la vida eterna se convirtió en un contrato de obediencia y millones pagaron con sus propias vidas. El genocidio no fue un accidente, fue un proyecto, un sistema planeado para controlar mentes, mover ejércitos y enriquecer imperios. La ironía es que los hombres que predicaban el amor y el perdón fueron los mismos que ordenaron masacres en nombre del amor y el perdón. Esta contradicción, aunque parezca lejana, se repite hasta hoy en guerras libradas por causas justas que ocultan intereses oscuros. Cambian los nombres, pero el guión es el mismo: fanatismo, manipulación, poder. Mirar a las cruzadas es mirar dentro de nosotros mismos, es darse cuenta de que el impulso de dominar, de imponer verdades y de convertir la fe en un arma sigue vivo en el inconsciente colectivo de la humanidad. La historia es un espejo, y el reflejo que muestra no siempre es bonito. Si esta reflexión te ha hecho pensar, deja un me gusta, suscríbete y activa la campana. Esto ayuda a difundir este mensaje y a mostrar que la fe, cuando se usa con sabiduría, debe liberar, nunca controlar. Las cruzadas dejaron huellas que no se limitan a los libros de historia. Transformaron la forma en que Occidente entiende al otro. Durante siglos, Oriente fue retratado como bárbaro, hereje y peligroso. Esta imagen, nacida de las campañas medievales, se utilizó para justificar colonizaciones, guerras y persecuciones religiosas a lo largo de toda la modernidad. El estereotipo del enemigo no cristiano sobrevivió, adaptándose a las necesidades políticas de cada época. A partir de las cruzadas, se consolidó el concepto de guerra justa. Surgió un discurso moral que hacía aceptable el exterminio, siempre que se hiciera en nombre de una causa noble. Esta idea atravesó los siglos y llegó hasta el mundo contemporáneo, disfrazada de patriotismo, seguridad y defensa de la libertad. El mismo mecanismo medieval sigue funcionando, solo que con un nuevo vocabulario. Culturalmente, las cruzadas también reforzaron una visión de superioridad europea. El contacto con civilizaciones más avanzadas, en lugar de despertar humildad y aprendizaje, alimentó la arrogancia y el deseo de dominación. Occidente pasó a verse a sí mismo como portador de una misión divina, un deber civilizador, que más tarde legitimaría la conquista de pueblos enteros. Sin embargo, es importante recordar que el fanatismo nunca fue exclusivo de un lado. También en Oriente surgieron reacciones violentas, moldeadas por el dolor y la venganza. El ciclo de la fe armada se retroalimentaba y la humanidad se sumergía cada vez más en la ilusión de que la justicia podía nacer de la espada. Lo más inquietante es darse cuenta de que, incluso después de siglos de historia, esta lógica sigue activa. La tecnología ha cambiado, las armas han evolucionado, pero el impulso de dominar en nombre de algo sagrado sigue siendo el mismo. Al estudiar el impacto psicológico de las cruzadas, nos damos cuenta de algo aún más profundo. Durante generaciones, a los europeos se les enseñó a temer la diferencia. La idea de pureza religiosa, moral, cultural, quedó grabada en el inconsciente colectivo. Esto creó un legado emocional de desconfianza y culpa que moldeó siglos de intolerancia. El enemigo dejó de ser una persona y se convirtió en un símbolo. Esta mentalidad se infiltró en todas las esferas de la sociedad. La fe dejó de ser una experiencia y se convirtió en un instrumento de control. El miedo al castigo divino sustituyó al amor por lo divino. El paraíso se transformó en un premio y la devoción en moneda de cambio. Las cruzadas no terminaron en los campos de batalla, sino que continuaron en las mentes. Paradójicamente, fue en ese mismo escenario de opresión donde nacieron las semillas del pensamiento crítico. Unos pocos comenzaron a cuestionar el poder absoluto de la Iglesia y la hipocresía de las guerras santas.
Esas preguntas serían el preludio de la Ilustración, cuando la razón finalmente se atrevió a enfrentarse al dogma. Es decir, de la oscuridad nació la chispa de la libertad, pero el precio de esa evolución fue alto. Millones murieron antes de que el hombre se diera cuenta de que la fe no necesita armas para existir, que lo sagrado no se impone, se vive. Las cruzadas mostraron lo que sucede cuando el miedo sustituye al amor y el control toma el lugar de la conciencia. Y es precisamente aquí donde surge la pregunta más provocadora. Al considerarnos modernos y racionales, ¿realmente hemos superado las cruzadas? ¿O solo hemos aprendido a frenarlas de maneras más sofisticadas? El tiempo pasó, pero la sombra de las cruzadas siguió proyectándose sobre el mundo. En cada conflicto religioso, en cada discurso de guerra justa, hay ecos de aquellas sangrientas marchas del siglo XI. La manipulación de la fe como instrumento político no ha desaparecido, solo ha cambiado de rostro. Hoy, en lugar de espadas y armaduras, las batallas se libran con palabras, leyes y tecnologías, pero la lógica es la misma: dividir para controlar. Las cruzadas enseñaron una amarga lección sobre el ser humano. Cuando la fe se mezcla con el poder, la compasión muere. Hombres comunes, convencidos de que servían a lo divino, cometieron atrocidades sin remordimientos. La fe que debería liberar se convirtió en prisión, y lo más aterrador es darse cuenta de cómo esto sigue ocurriendo. Cuando las ideologías prometen la salvación, cuando los líderes se autoproclaman portadores de la verdad y cuando las multitudes los siguen sin cuestionar. Al mismo tiempo, la historia revela que no todo fue destrucción. El contacto entre civilizaciones, aunque nacido de la violencia, acabó permitiendo intercambios culturales y científicos que transformaron el mundo. La medicina árabe, las matemáticas orientales y la filosofía griega redescubierta fueron semillas sembradas en medio del caos. Incluso del infierno brotó el conocimiento. Esta contradicción es lo que convierte a las cruzadas en un espejo de la condición humana. Somos capaces de generar luz a partir de la oscuridad, pero también de convertir la fe en un instrumento de destrucción. La dualidad es parte de nuestra esencia, y tal vez por eso seguimos repitiendo los mismos errores, creyendo que esta vez el resultado será diferente. Y la pregunta que queda es inevitable. ¿Realmente quiere la humanidad aprender de la historia o prefiere creer que esta vez está en el lado correcto? Al final de este viaje, lo que queda de las cruzadas no son solo ruinas y leyendas, sino una advertencia silenciosa. Nos muestran lo que sucede cuando la fe pierde el corazón y se convierte solo en una bandera, cuando el miedo se disfraza de devoción y el poder se viste de espiritualidad. El resultado es siempre el mismo: sangre, silencio y arrepentimiento. Las cruzadas no fueron solo guerras antiguas, fueron el retrato más crudo de la lucha entre la conciencia y la obediencia. Cada caballero que marchó creyendo estar sirviendo a Dios representa el mismo impulso que aún habita en nosotros, el de entregar nuestro propio juicio a una voz que parece más grande. Y es ese impulso el que sigue poniéndonos de rodillas ante nuevos ídolos, nuevas verdades absolutas, nuevos salvadores. Pero también hay esperanza. La misma humanidad que destruye es capaz de reflexionar, aprender y transformarse. Cada vez que alguien cuestiona la autoridad ciega, que elige la empatía en lugar del fanatismo, una pequeña cruz es retirada de las manos de la violencia y devuelta a su verdadero significado, el símbolo de la compasión. El verdadero campo de batalla nunca fue Jerusalén, ni ningún otro territorio. Siempre ha estado dentro del hombre, entre el amor y el miedo, entre la conciencia y el poder. Las cruzadas fueron el espejo de ese conflicto interno, un reflejo de la eterna guerra entre la luz y la sombra que aún libramos todos los días. Y tal vez, cuando comprendamos que ninguna fe necesita sangre para existir, podamos finalmente poner fin a la última de las cruzadas, la que aún tiene lugar en silencio dentro de cada uno de nosotros.